Dice la palabra del Señor: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Amén. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, dice la palabra. Recordando una ocasión, cuando estaba en el trabajo, miré la necesidad que cada día, a medida que iba trabajando, me daba cuenta que aunque yo necesito trabajar y mirar cosas muy pequeñas, no se me dificultaba, estaba empezando a no verlas. Y ya las cosas pequeñitas me tocaba conseguir una lupa y poderlas ver. Los recursos, ¿cierto? Algo hay que inventarse. Entonces ya después una lámpara para ver mejor. Pero todo esto indicaba algo, ¿cierto? Y no era que la letra la estaban haciendo más pequeñitas, ni que estaban escribiendo mal. El problema era mío. El problema era de visión. Por lo tanto, tenía que tomar cartas en el asunto para poder solucionar el problema que se me estaba presentando. Si no, no podría seguir haciendo mi trabajo y me dificultaba cada día más. Viendo yo esto y mirando en la palabra lo que nos enseñaba allí en Lucas, cuando Jesús se encontró con dos discípulos que iban para Emaús, después de tanto problema que hubo. Ustedes supieron los problemas que hubieron, ¿cierto? Jesús lo crucificaron, muerto, después la sepultura, y que las mujeres decían que bueno, tantas cosas, y algunos como que se estresaron, y dos de esos discípulos se fueron ¿para dónde? Para Emaús. Pero algo que me llamó la atención es cómo a veces nosotros como seres humanos, aunque en la vida física, para estar contentos y tranquilos nos preocupamos por nuestra integridad, ¿cierto? Y si algo nos molesta, pues tratamos de poner asunto y solucionarlo. Una de las cosas es la visión. Si usted no puede ver bien, ¿usted queda tranquilo? No, porque usted quiere ver claramente. Usted quiere ver un color bien definido o una figura bien definida. Por lo tanto, usted pone atención y busca la solución. En la palabra encontramos algo interesante, y es cómo en la vida del ser humano, aparte de la visión física, hay una visión espiritual. Algo que aunque no podamos ver, Dios nos ha dado la facultad de poder hacerlo. Pero para ellos tenemos que desarrollar eso que se llama una visión espiritual. Estos discípulos que iban con Jesús, y lo interesante era que eran discípulos, o sea, habían andado con Jesús, tuvo un detalle. La palabra dice claramente que los ojos de ellos estaban velados. O sea, era como si estuvieran tapados. Y no podían ver. Y en ese momento no podían conocer a quién, al que iba con ellos. ¿Y era quién? Jesús. Nosotros espiritualmente, los ojos que podemos tener y que nos ha dotado Dios, pero que no se ha desarrollado, son ojos espirituales para poder ver a ese Dios y palpar la gracia de Dios. Ahora, yo entiendo y veo lo siguiente: como seres humanos tenemos dos cosas. Primero, hemos nacido por naturaleza, hemos nacido espiritualmente ciegos. O sea, por naturaleza todos nosotros somos ciegos espiritualmente, no vemos nada. Nos pasa igual que como que los animalitos chiquiticos que nacen, creo que son los perritos o los gaticos, ¿cierto? Ellos no ven nada, andan a tientas. Así mismo, ahora, y vamos en la palabra a ver Lucas 4:18 que nos regala. Es lo siguiente, dice:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Qué dice la palabra? ¿Vista a quién? Pero no está hablando aquí de ese tipo de ceguera física, porque si usted encuentra el principio dice a qué? Dice a dar buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad ¿a qué? A los cautivos, y habla después de los ciegos. Nos está dando a entender la parte espiritual. Quiere decir que hay ciegos. Por naturaleza somos ciegos, ¿cierto que sí? Ahora, ¿cuáles son los síntomas que uno ve que una persona es ciega espiritualmente? ¿Cómo sabe uno que sí es ciega espiritualmente? Uno dirá, pues no ha conocido al Señor. Bueno, ¿cierto que sí? ¿No ha recibido al Señor en el corazón? Sí, es posible. Pero también hay síntomas muy latentes y vamos a verlos. Y vamos a ver cómo podemos ver los síntomas de una persona que realmente uno dice, ese está ciego. Primera de Corintios 2:14, los que van tomando nota y van escribiendo, miren lo que dice la palabra. Pero el hombre natural, o sea, el común y corriente, el que nació, creció y de pronto se multiplicó y ya está viejo o todavía está joven, dice, no percibe las cosas que son de ¿qué? Del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Una de las cosas en las que vemos que la persona es ciega espiritualmente es porque todo lo que escucha, oye o de pronto percibe en sus oídos o en sus ojos, para él a veces son locura. Y a veces le parecen ¿qué? Bobadas. Eso que dice el pastor, eso es como muy inconsistente, ¿cierto? Eso como que no le hallo razón, no se parece que no. Que Jesús esto o aquello, no sé, tengo mis dudas, o muchas veces tomamos actitudes diferentes. Eso es una persona que está ¿qué? Ciega. No puede ver, no puede entender. Un milagro, no dice un milagro la persona. ¿Qué dice? ¿Cuánto le pagarían? ¿Cierto? O era muy amigo de pronto, o el show, o algo así. Pero siempre aquella persona que es ciega, prácticamente a todo le busca la parte científica o la respuesta. Y uno dice, ¿cierto? Está ciega, no puede ver. Y por eso dice la palabra, ¿qué pasa con eso? Pues sencillamente pues no puede entender y las cosas se han de discernir solamente espiritual, o sea que para él no va a entender nada. ¿Cuántos están ciegos acá? ¿O estamos ciegos? ¿O no podemos ver? Pues no sabemos, ¿no? Cada uno sabe. Yo sé que tanto puedo ver de aquí a allá. Si no puedo saber y no puedo entender, ¿qué hago? Voy al médico, ¿cierto? Y él me dice, no, usted tiene una visión como pobre, ¿cierto? No, póngase gafas. O me dice, no, usted tiene una visión como el año en que estamos, ¿cierto? 2020. Perfecto, muy bien. Cada uno puede saber cómo puede estar en su visión. Ahora, ¿qué pasa? No disfruta de las bendiciones, ni de la protección, ni muchas veces de las cosas que Dios puede regalarle. Parte de lo que nos ha sido dado por Dios, parte importante de esa creación y de todo lo que nos ha dado, solo nos quedamos con una parte. ¿Por qué? Porque si no desarrollamos esa otra, nos quedamos cortos. Algunos dicen que muchas veces el hombre, nosotros utilizamos una mínima parte de nuestra ¿qué? De nuestra inteligencia o nuestro cerebro o nuestro intelecto, ¿cierto? Algunos dicen no, que solo el 10%, el 20%, y el más inteligente por ahí el 70-80%. Y así pasa en lo espiritual. Algunos, Dios nos ha dado la oportunidad de disfrutar más cosas, porque si usted puede tener una visión física y una espiritual, está viendo ¿qué? El doble. Usted ve más allá.
Usted no solamente ve lo poco que puede ver físicamente, sino que usted puede ver mucho más allá. Y cuando usted ve más allá, usted se convierte como en las tiras cómicas. ¿En qué? En un superhéroe, ¿cierto? Porque puede ver más a profundidad. Le pasa lo mismo que Superman, ¿cierto? Mira y ya ve todo por dentro, a ver qué pasa. Así sucede cuando no somos ciegos, cuando tenemos la parte espiritual buena y la parte física. Veo mucho más allá, comprendo y veo las cosas que no podía ver. Ahora, eso pasa cuando no hemos nacido, ¿cierto? Muchas veces por naturaleza, pues no tenemos la bendición de recibir el poder ver. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona sigue en su ceguera y sigue ciego y no ve que está como ciego y no ve que le falta hacer algo, sino yo estoy contento como estoy? Dice la palabra en Juan 5:29, muy puntualmente dice: y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. O sea, si yo soy ciego, no espero llegar a la vida eterna o al lugar que Dios me ha preparado, porque no sé cómo ir, ni sé por dónde caminar. Lo más seguro es que voy a caer. Recuerdo una ocasión cuando uno estaba estudiando muchos años atrás y estudiaba de noche. Yo recuerdo que era un poco oscuro y regresaba de estudiar, y en ese día acompañándome con una muchacha íbamos hablando, y mucho más atrás, como una cuadra o 2 cuadras, iba otro compañero del salón, y dentro de sí estaba que molestaba y me molestaba que porque yo iba con una compañera. Bueno, yo recuerdo que lo volteé a mirar y tal, sí, ahí estaba. De pronto volteé a mirar y ya no estaba. ¿Ve? ¿Para dónde se iría? No lo vi más. Se cogió por otro lado, ¿cierto? Y yo seguí. Al otro día me lo encontré en el colegio y le digo: ¿y qué hubo? ¿Qué pasó? Y yo: no, mire cómo estoy, raspado y pelado. Digo, por ir molestando no me di cuenta y caí en un hueco, y por eso se desapareció. Cuando nosotros estamos ciegos, ¿a dónde vamos a caer? Así como dicen, al hueco. ¿Sí o no qué? Si usted está ciego y sigue adelante y no ve, el hueco va a dar, téngalo por seguro, eso no lo salva a nadie. Ahora, eso pasa cuando nosotros por naturaleza somos ciegos. Pero también vemos en la palabra otra condición. Hay unos que todavía por naturaleza están ciegos, peor otros también que están medio ciegos, y ¿sabe por qué? Por descuido. O sea, primero los que están ciegos por naturaleza, y ahora los que están ciegos ¿por qué? Por descuido. Resulta que en la parte de la medicina, si ustedes ven, hay muchas enfermedades de los ojos, ¿cierto que sí? No es solamente uno que yo no veo, hay cosas que suceden. Y dentro de la medicina hay enfermedades que uno ve que en los ojos atacan y producen que no se pueda ver bien. Y yo dije, ve, interesante, ¿cierto? Porque a veces uno no siempre sabe eso. Y dije, bueno, ¿y qué hay así como comunes? Y encontré que a veces lo común es lo que llaman la conjuntivitis, ¿cierto? Que una inflamación ahí que le rasca el ojito. O que tiene la catarata, que es que ya le está como que nublando el ojo. O que tiene uno que tenemos ya muchas veces que llama presbicia, ¿cierto que sí? La llamada también ojo viejo. Así le llaman también. Pues eso ya es verdad, es por la edad. Y hay otros que llaman, por ejemplo, glaucoma, que ya es más peligroso y se pierde ¿qué? La vista. Yo decía, oiga, sí hay enfermedades. Y yo mirando en la palabra y mirando el caso de aquellos discípulos que yo le dije, eso es como que tenían problema de las vistas también. Como que también algo había que les faltaba y que no hacía que no pudieran ver bien las cosas. Mire que aunque iban con Jesús, dice que sus ojos fueron velados y no lo podían ¿qué? Ver, conocer. ¿Usted cómo le parece que ande con alguien que no sabe quién es? Ni siquiera le conoce el rostro. Es como difícil, ¿cierto? Yo puedo soñar y en el sueño después decir, bueno, yo soñé con alguien pero no me acuerdo la cara.
Pero ya que ande usted con alguien y diga, no, pues no le reconozco en la cara, pues es como difícil. Mire lo que dice en la palabra y vamos a ver Lucas 24, 21, ahí donde estábamos, algo interesante. Dice, pero nosotros ¿qué? Esperábamos que Él era el que había de ¿qué? De redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya ¿qué? El tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué estamos viendo aquí en esta parte? El primer caso que yo veo así como de problemas de visión en nosotros como cristianos también, y que nos puede afectar para poder ver realmente la gloria de Dios. Y eso hace que nosotros no podamos disfrutar la presencia de Dios. Los discípulos mostraban cierta molestia, lo cual hizo que se fueran ¿hacia dónde? Hacia Emaús, ¿cierto? Ellos tenían cierta molestia. ¿Por qué? Porque ellos decían, esperábamos que Él fuera el ¿qué? El que fuera a redimir a Israel. Nosotros esperamos que Él, Jesús, fuera el que, mejor dicho, el que nosotros esperábamos desde hace muchos años, pero no es así, parece. Se sentían como ¿qué? Se sentían molestos, tenían una molestia. Y esa molestia le producía que ¿qué? Que no pudieran ver ni disfrutar la presencia de Dios. Hay veces que nosotros con nuestras manos, fíjese que la conjuntivitis, ¿cómo se produce? Cuando usted las manos las tiene sucias, ¿y qué hace? De pronto se restregó los ojos y eso le produjo una infección y empieza el ardor y la molestia y los ojos y no se halla, y eso es. Cuando nosotros lo que hacemos con nuestras manos, porque las manos es símbolo de la labor que hacemos nosotros, hacemos cosas que realmente no están agradables a la presencia de Dios, ¿qué sentimos? Una piquiña. Usted no se siente bien, usted se siente incómodo, algo pasa que aunque viene a la iglesia, algo le molesta y le hace rascar el ojo. Y usted trata de ver mejor, ¿y qué pasa? No puede. Y no puede ver, no puede disfrutar, no puede llenar su presencia, ni gozarse del Señor y decir, uy, gloria a Dios porque me llené. ¿Qué pasó? Algo hay que con nuestras manos estamos haciendo. Y cuando tenemos en nuestras manos cosas que desagradan o cosas que molestan, a veces son amistades que interrumpen la comunión con Dios, a veces el mismo trabajo, porque primero está mi trabajo. El trabajo es importante, ¿cierto? Pero yo puedo aprovechar tiempos y puedo disfrutar de la presencia de Dios. O que puede ser también los juegos, el internet. Hay cosas que nosotros pueden afectar y no lo vemos. O sea, nos parece normal, pero eso está causando que usted no se sienta cómodo. Tiene problema de conjuntivitis espiritual. Usted tiene conjuntivitis espiritual. Hay que mirar que hay que aplicar una dosis de búsqueda de Dios en los ojos para empezar a recuperar la vista. Ahora también hay otra cosa. Versículo 25, donde estamos. Después de que empezaron a hablar los discípulos con Jesús y comentarle las cosas que le molestaban y que hacían que se fueran hacia otro lado, miren lo que le dice Jesús en el versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardos. ¿Por qué? Cuando somos tardos en buscar o no creemos, estamos ¿qué? Oscureciendo nuestra visión y no podemos ver claramente. Cuando yo no creo a lo que Dios me está dando,
lo dudo y no creo con lo que dice la palabra, ¿qué pasa? Mi visión se está, ¿qué? Oscureciendo. Los discípulos habían leído, los discípulos conocían la palabra, pero Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, si les han dicho, ¿por qué se demoran tanto en entender? A veces uno, cuando está trabajando con alguien y de pronto uno tiene la desperdicia o tiene la capacidad de hacer, y ve que el otro como que se demora y lo hace lento, como que ¿qué pasa? Uy, se desespera, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no nos movemos. Los discípulos no hacían nada. Por lo tanto, empezó a oscurecer su visión de lo que era realmente Jesús. Y cuando a uno se le oscurece la visión, mire lo que pasa. Y les voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando tenía problemas de visión, porque yo anteriormente andaba con las gafas a todo momento puestas, y después de un tiempo pues decidí operarme para poder tener 20/20. Pero tenía un problema y de pronto muchos les han pasado, cuando tenía que coger el transporte público. ¿Qué problema? Porque se ponía uno a esperar la buseta y uy, se me pasó. Se le pasó la ¿qué? Perdió tiempo. Lo que necesitaba de afán se le pasó. ¿Y qué tiene que hacer? Esperar a la siguiente. Y ojalá la pueda ver, ¿sí o no qué? Y empieza uno entonces a hacer más o menos en la cabeza ciertas cosas. ¿Como cuáles? El letrero es amarillo. ¿O es verde? Sí. El que venga verde, ese debe ser. Entonces, por si de pronto voy sacando ¿qué? La mano, que no se me pase. Ay, no, ese no era, ¿cierto? Ay, sí, ese es grave. Mire, cuando uno va perdiendo esta parte de la visión, así suceden las cosas de Dios, las bendiciones se le pasan. Lo que tiene Dios para uno se le pasa. ¿Por qué no lo ve? Porque usted no leyó la palabra, ni escuchó, ni entendió, sino que en mi corazón estaba, bueno, después leo, después entiendo, después escucho, después busco, y las bendiciones y las promesas de Dios se me pasaron, y solo queda una persona haciendo: Señor, esa era mi bendición, espérame. Y le dice Dios: espere la siguiente, porque ¿qué más? ¿Cierto? El siguiente ayuno, espere la siguiente reunión del domingo, espere lo siguiente, que es la bendición. Y eso es cuando sufrimos de cataratas, ¿cierto? Se nos oscurece la visión delante de Dios. Ahora, ¿qué más puede pasar cuando nosotros vamos perdiendo esa visión? A medida que nosotros podemos llegar a tener una visión corta y poca, pero en unos casos dados, si usted no se cuida, la cosa se agrava. Y si usted no se pone pilas, la visión se le empeora. Y usted se descuida y puede llegar a perder su visión. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? A veces nos descuidamos, nos deslizamos, continuar en el pecado. Podemos perder totalmente cuando continuamos en el pecado. Sencillamente, pues nos pasa como le pasó aquí en las enfermedades del ojo. Nos da un ¿qué? ¿Qué nos da? Un glaucoma. ¿Se entiende? O sea, perdemos totalmente la visión. Ahora, al mirar todo esto y poder en nosotros mirar las fallas que hay y nosotros poder mirar lo que sucede en el ser humano, nos dice: bueno, ¿qué hacemos? Cuando usted ve el problema físico, te dice: bueno, me tocó ir al oftalmólogo,
Me tocó ir a que me revisen los ojos a ver qué me pasa. En ese momento usted tiene que buscar restaurar su visión o traer sanidad. Usted o yo tengo que pensar en que no me debo quedar solamente con la enfermedad, sino que tengo que pensar en qué, en la sanidad. Y yo mirando aquí en la palabra lo hermoso que es el Señor y cómo en cada uno está esa parte que Dios nos ha dado para entender que podemos ser sanos. Mire lo que sucedió en el versículo 27 de capítulo 24 de Lucas. Dice la palabra que Jesús, después de que les llamó la atención, dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él ¿qué? Decía. Jesús empezó a recordarles y a hablarle y a citarle todas las citas que habían desde Moisés y que hablaban sobre Jesús y la venida de Jesús. Y ellos empezaron a escuchar esa palabra, ¿cierto? Como que a recordarla, porque ellos la habían oído. Y empezaron a recordar todas estas palabras que ellos habían escuchado y que Jesús se las estaba haciendo recordar. Y empezaron a escuchar y a escuchar. Cuando ellos empezaron a escuchar esa palabra, algo sucedió. Y es que el corazón de ellos empezó a ¿qué? A arder. Como que a sentir algo raro y extraño. Cuando nosotros leemos la palabra y cuando la escuchamos y le ponemos atención, algo sucede. Algo pasa. Algo empieza a arder en su corazón, que si usted está en la situación difícil empieza a tener fe. Si usted ve que la cosa está difícil, empieza a creer. Y si usted ve que las circunstancias de su vida son difíciles, pues esa palabra le llena de gozo y de fortaleza. Amén. A medida que los discípulos escuchaban las palabras, dice que su corazón ¿qué? Ardía. Mire, en nuestro corazón está esa llama, ese fuego que Dios ha colocado a aquellos que ha dado la visión espiritual, que tienen vista espiritual, que han escuchado la palabra y que han oído el poder de Dios. Y a medida que escucha la palabra, usted va a sentir que Dios habla a su corazón y muchas veces le toca y le golpea, como dice la palabra, aquí yo estoy ¿a qué? A la puerta y llamo, ¿cierto? Y golpea y golpea. Y usted siente algo que le dice, bueno, como que algo me inquieta. O usted ha sentido algo en su vida, de pronto, oiga, me siento como que algo me falta hoy, ¿cierto? Siento un vacío, algo extraño, y empieza uno a sentir que algo falta. Entonces eso es la palabra que está pidiendo que sea escuchada. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, se empieza a cambiar nuestra condición y vamos a empezar a ver. Versículo 30, ¿qué dice? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mire, hermanos, qué maravillosa es esta palabra. Y yo cuando la vi me alegraba y me gozaba. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando nosotros escuchamos la palabra y nuestro corazón arde, falta algo más para recibir esa visión, falta algo más para salir, falta ese paso, falta esa puerta que se abra. Pero cuando estos discípulos estaban con Jesús y dice que partió el pan, ¿qué sucedió? Automáticamente le conocieron. Dije, claro, cuando partió el pan, los discípulos vieron lo que Jesús hizo. Recordaron cuando partió el pan y cuando fue
muerto en la cruz y murió por nosotros, toda esa película de los discípulos se le volvió y empezaron a ver a ese Cristo allí crucificado, a ese Cristo con la sangre derramada, a ese Cristo que murió por nosotros. Y en ese momento, cuando sus ojos se abrieron, fue cuando ellos entendieron el gran sacrificio que hizo Cristo. Y cuando lo entendieron y lo vieron, porque fue partido ese pan, ellos recibieron la vista, pudieron ver, vieron y claramente entendieron quién estaba con él. Antes no, aunque escuchaban la palabra no lo podían ver, aunque andaban con Jesús no lo podían ver. Cuando entendieron el poder de lo que es ver lo que hizo Cristo en la cruz y del amor tan grande, las cosas cambian. Amén. Y eso lo recordamos. Y usted ha escuchado muchas veces el versículo de la palabra que dice en Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Qué? Mire, es el sacrificio, es el amor tan grande. Dice que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la visión, hermanos. Eso es recuperar la vista y ver la vida eterna que Dios ha puesto para mi vida. Pero si yo no lo veo, difícilmente lo entiendo. Los discípulos pudieron ver esto y pudieron entenderlo. Y tan pronto vieron y miraron que era Jesús, pero el Jesús se desapareció. Ya no estaba con ellos. ¿Ven? ¿Por qué no se quedó? Dios tiene a todo solución. Y Dios tiene preparado. ¿Qué dice la palabra? Aquí me voy, pero yo dejo que el Consolador. ¿Cierto que sí? Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. Eso dice la palabra, amén. Él os guiará a toda verdad. O sea, Jesús dice: yo aquí les acompaño y les camino. Mi palabra está escrita, mi palabra está puesta ahí. Yo hice el sacrificio, ahora empiecen a caminar. Y ahí les dejo el Espíritu Santo para que sigan caminando. Amén. Ahí está. Yo me voy, pero hay que ir al Espíritu Santo para que ande con ustedes. Ahora, la reflexión para terminar. Cada uno de nosotros ve si hay síntomas de enfermedad. Cada uno de nosotros vemos qué nos puede fallar o qué no nos falla. Y dependiendo de eso, yo tomo la decisión acorde a lo que necesito. En esta mañana usted va a decir: Señor, tengo una pequeña conjuntivitis. Señor, como que me está saliendo cataratas. Uy, pero Señor, ya se me está complicando la cosa. ¿Qué tengo que hacer? La invitación es que la palabra dice: volvamos a los rudimentos de la palabra. ¿Cierto que sí? ¿Cuáles son los rudimentos? Creer lo que dice Dios y tiene escrito para que la palabra de Dios se cumpla. Por último, les voy a dejar un versículo. Salmo 37, 24, para aquellos que de pronto hay unos que todavía siguen apáticos. Dicen: no, pues mi situación es tan difícil, para volverme a levantar es como difícil. Salmo 37, versículo 24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Aunque cayere, Jehová tiene su mano. Creamos que Dios es el que da y Dios es el que nos levanta. Vamos a estar puestos de pie y vamos a orar al Señor.